Entonces, mis hermanos, hoy vamos a ver una doctrina que se llama la redención. Eso le puede poner ahí un título que diga doctrina de la redención o la redención, como usted lo desea hacer. Lo importante es que usted sí tenga muy claro que eso es una doctrina, que lo que hay ahí es una doctrina y que la verdad, pues, es muy, pero muy o demasiado importante. Entonces, listo, avanzamos. ¿Qué en sí qué es la redención o qué significa la redención como tal? La redención en sí, la redención en sí significa rescatar al secuestrado. Si usted lo aprende así, créame que aprendió que redención. Hay doctrinas que de pronto son un poco como complejas, como que uno dice, pero ¿cómo aprendo esto? A ver qué palabra clave hay aquí, qué palabra clave puedo tener. Entonces, usted tenga la palabra clave secuestro, así como se la puse aquí a este lado, permítame, me devuelvo aquí un poquito. Aquí dice lección 3 y abajo dice secuestrado. Hubiera podido ser la palabra secuestro, ¿sí? Nosotros los que vivimos o los que somos por allá de la era de los 80, sabemos que esta palabra secuestro nos tocó vivirla muy fuertemente en nuestro país, años 90, años 2000, década del 2000, hasta el 2010, 2000, ya ustedes de para acá no escucharon tanto esta palabra secuestro, pero para nosotros, los del, vuelvo y le digo, los de llegando a la década del 80, eso fue un pan de cada día, eso fue una amargura de cada día. Uno prendía las noticias a ver a quién habían secuestrado nuevo, porque todos los días secuestraban gente en este país. Entonces, esta palabra me vino a recordar a mí estudiando soteriología, es la palabra secuestro o la palabra secuestrado. Entonces, la redención como tal está estudiando eso. La redención significa rescatar, recuperar al perdido, recuperar al secuestrado. Nunca a usted se le vaya a olvidar qué significa la redención. Redimir es rescatar. ¿A quién? A un secuestrado. Rescatar a un perdido. Liberar al que está en esclavitud. Entonces, eso significa redención. El precio a pagar es la sangre y la vida de Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces, el precio a pagar fue altísimo, alto, fue a precio de sangre, y no cualquier sangre, sino que debía ser una sangre inocente, una sangre pura, y es la sangre, la vida de Jesús el Cristo, ¿sí? Romanos 3:24. Entonces, ¿usted se acuerda de la doctrina de la gracia? La doctrina de la gracia se basó en la sangre, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que esa era la base como fundamental? Pues la redención es lo mismo. Así de que usted no va a tener problemas entre cuáles, no, la redención y la gracia se dieron a través de Jesús de Nazaret, para que vayamos viendo cada día más lo importante que es el Señor Jesús para nosotros. Es que, hermano, cuando uno de verdad, uno comienza, cuando usted termine de estudiar soteriología, si le pone bien atención a las clases, usted va a salir más enamorado de Jesús de Nazaret, y esa es la idea, porque Él es base y fundamento de muchas cosas dentro del plan de salvación, y yo casi que me atrevería a decir que más que de muchas, de todas. Entonces, Romanos 3:24, permítame, yo le voy a buscar por aquí Romanos, tengo escondido Romanos capítulo 3 y le voy a buscar el versículo 24. ¿Ustedes se acuerdan a dónde está el precio de la justificación? En Cristo Jesús, en su sangre, en su muerte, en su resurrección. Entonces, prácticamente estas doctrinas han ido de la mano, ¿sí? Redención, justificación y gracia han ido allá, siempre siendo una base fundamental o un principio fundamental, la muerte y resurrección del Señor Jesús. Es muy importante decir la muerte y resurrección, no te quedes y no nos quedemos solamente con decir la muerte de Jesús, no, la muerte y la resurrección, porque si hubiera sido solo su muerte, pues Pablo dice que seríamos los más dignos de lástima. Entonces, siendo justificados gratis por su gracia, mediante la redención, ¿qué dijimos que era redención? Mientras el rescate del secuestro, ¿cierto? Que es ¿en dónde? En Cristo Jesús. Listo, entonces ya tenemos. Y el 25 que dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Alguien me preguntó en algún momento, pastor, ¿por qué nosotros los pentecostales no decimos hay poder en la sangre de Jesús, su sangre, por su sangre, y estamos nombrando la sangre de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué no? Nosotros no la estamos nombrando porque lo que a nosotros nos habla la Biblia sobre todo es del nombre. Y cuando nosotros hablamos del nombre de Jesús, en Jesús está su sangre. Entonces la sangre va implícita en su nombre. O cuando hablamos su nombre, Jesús de Nazaret, ahí está implícita su sangre, porque no hay Jesús sin su sangre. Entonces, espero que ustedes me entiendan. Primera de Timoteo 2:6, en el cual se da a sí mismo en rescate por todos. Pero esos cuáles son todos, todos los que le aceptemos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces ahí está el asunto de la redención, de ese redimir como tal, de ese redimir, de ese rescate, pues está ahí en su preciosa sangre y en el precioso Jesús de Nazaret, que es el gran maestro. Entonces creo que ustedes no tienen preguntas hasta aquí, no hay preguntas. Si no hay preguntas, pues entonces avanzamos. ¿Listo? O del asunto de la redención. Es una doctrina muy fuerte, ¿sí? Porque ya dijimos que significa que rescatar, significa traer al perdido, significa también liberar, significa soltar, significa romperle la cadena que lo ataba, la ligadura. Bueno, el amarre, etcétera, etcétera, que tenía al pecado, significa todo eso. Es la libertad mediante un pago grande que es a precio de sangre. Entonces, ojo, vamos, porque yo quiero que de verdad, más que correr, nosotros aprendamos bien las cositas. Entonces, es rescatar ¿de dónde? Del secuestro, recuperar lo perdido, liberar al esclavo del pecado. Y eso tuvo un precio, no lo saqué aquí aparte, pero el precio es muy importante. No nos rescataron con oro, no nos rescataron con plata, no nos rescataron con promesas, sino con la sangre de un inocente, la sangre de Jesús de Nazaret, de acuerdo a los registros bíblicos que ya enumeramos. Ahora aparece una palabra que es agorazo, una palabra que o algunos han dicho que viene del griego, otros dicen que viene del hebreo. En fin, ha sido como una lucha ahí, pero a la final es lo de menos. Lo que importa es su significado. Usted escríbalo así, agorazo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es eso? Dice es comprar esclavos en el mercado. Eso es un agorazo. Comprar unos esclavos allá en el mercado. Entonces, era un señor que compraba esclavos, ¿sí? Eso era. Entonces, nosotros fuimos de una u otra forma, yo le puedo decir que casi ni comprados. Adán ni siquiera nos vendió. Adán nos regaló a la raza humana, nos volvió vulnerables. Dices, pero ¿cómo así? Si la vez pasada dijo que nosotros no heredábamos el pecado de Adán. No heredamos el pecado como tal, pero heredamos la vulnerabilidad. Adán nos dejó vulnerables, nos dejó desnudos de una u otra forma. Como cuando usted dice, sí, yo no tengo neumonía, pero tengo un papá que sufría de neumonía, sufría mucho de los pulmones y yo tenía un buen abriguito y me raparon, me robaron el abrigo y me dejaron en el frío allá junto a un nevado y con ese frío, pues, ¿qué me puede dar? La misma enfermedad que le dio a mi papá. Muy difícil que no me dé esa enfermedad. Así le pasó al hombre. El hombre quedó perdido. El hombre no nace pecador porque yo no creo en esa doctrina que un niño nazca, pues nacieron dos pecadores, ahí tan bonito su pecador que está envuelto en pañales. No, yo no creo eso. Yo creo que el niño nace con la santidad de Adán, nace santo, pero sale con la vulnerabilidad del más débil en referente al pecado. Es un ser humano débil al pecado. Entonces el niño no es sino que crezca, que comience a perder como esa inocencia y comience a estar en el colegio y comience a estar en el cual colegio, en el kinder y en el prekinder y en la transición y en el primero primaria y ya llega a la casa con unas vulgaridades más grandes que él, ya llega con unos pensamientos más morbosos que el mismo papá, ya llega con unas cosas más crueles porque la sociedad está corrompida y a la clase van niños de toda índole y con toda clase de cosas y niños que ya han probado el pecado y que ya se han sumergido en el pecado y el que llega inocente de una vez lo contamina, como siempre, como dijo mi abuelita, una naranja
dañada, una naranja podrida, decía ella en su término, una naranja podrida de una vez daña el bulto, si usted la deja ahí daña el bulto. Entonces con un solo dañado que llega a la escuela ya contaminó al jardín, ya contaminó a los otros, porque ese tiene acceso ahí 6 horas, 7, 8 horas diarias con esos niños. Entonces esa vulnerabilidad sí la heredamos Adán nos dejó desnudos. Recuerde que Adán perdió la santidad, y esa santidad sí, pues de una u otra forma, pues el niño quedó muy vulnerable al pecado. El niño quedó, mejor dicho, un hilito entre ser santo y ser pecador. Nace santo, pero muy rápido se puede contaminar. Entonces Adán, no, ni siquiera, yo no digo, algunos dicen Adán nos vendió al pecado. Yo no digo que nos vendió, porque es que dígame cuál fue el precio que le pagó el diablo a Adán. Ninguno. ¿Qué le dio de recompensa? Nada, no le dio nada. Entonces nos regaló de verdad al pecado. Entonces la humanidad, decimos acá, pues en ese sentido de agorazo, de comprar esclavos, digamos que quedó vendida al pecado. El precio, por nada, pero quedó vendida al pecado. Esa raza humana necesitaba la redención. Primera de Corintios 6:20, ya lo leímos. Ahora Primera de Corintios 7:23. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios a vuestro cuerpo, en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Claro, este ya hace referencia a la otra compra, no a la compra, no a la venta del pecado, sino a la venta, a la venta o a la compra mejor que hizo Cristo, que es lo que se está refiriendo aquí. La humanidad vendida al pecado necesita que alguien vaya y lo rescate y vuelva a pagar un precio. Eso es lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Ahora Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios 7, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, el apóstol está diciendo, bueno, pues de una u otra forma nosotros ya quedamos ahí en esa terminología, en ese contexto de venta al pecado. ¿Qué más podemos decir acerca del agorazo? Un hombre salió a comprar esclavos para su hacienda. Quiero que se grabe como esta frasecita. Un hombre salió a comprar esclavos para su hacienda. ¿Para qué los compraba? Para su hacienda. ¿Qué haría con los esclavos en su hacienda? Pues les servían, simplemente pues era eso. Etzagorazo. Entonces, ¿qué es etzagorazo? Comprar y sacar al mercado. Vamos a mirar acá. A ver, comprar y sacar esclavos al mercado. En otras palabras, se lo voy a dejar muy sencillito. Es una compraventa de esclavos. Pero hay algo, cuando Cristo nos compró a precio de su sangre, nos compró cuando éramos esclavos del pecado, y los que aceptamos a Cristo, los que nos dejamos lavar por su sangre bajo su nombre en las aguas del bautismo, nunca más estaremos en venta, al no ser que usted se regale, al no ser que yo me regale. Ojalá usted tenga esto bien claro, ¿sí? Los que ya fuimos comprados, rescatados de Satanás, que fuimos comprados a precio de sangre preciosa bajo el bautismo en el nombre de Jesús, ya nunca más estamos en la plaza pública para ser vendidos de nuevo. Ya no, nadie puede decirle, a ver, Alberto o José o Carlos, vaya que se lo acabaron de vender al diablo de nuevo. No. Una vez lo rescató Cristo, ya. No pasa lo mismo con la brujería, ni con la buena suerte, ni con el horóscopo, ni con los rezos de otras cosas, ni con otras religiones. No, eso sí, hermano, eso es como la pelotica de ping-pong. Eso va brincando de lado y lado. Eso, hermano, lo suelta el uno y lo coge el otro, pero de todas maneras siempre estarán en la plaza pública donde el diablo pasa comprando. Pero los de Cristo no. Porque es que su sangre es sin mancha, su sangre es sin culpa, y eso nos hace a nosotros purificados, ¿sí? Entonces, ¿por qué resultan hermanos después de bautizados otra vez por allá haciendo cosas malas, y en hechicerías y en brujerías y en falsas religiones y en cosas extrañas? Porque ellos de su propia voluntad se regalaron, ¿sí? Eso es como cuando nadie se lo quiere llevar para el ejército, no lo reciben, pero él va y se regala
Perdónenme la expresión, pero es así. No estoy diciendo que es que sea malo ir al ejército, no, sino es simplemente una comparación. Yo lo digo porque en mi pueblo habían unos que estaban aburridos, no hallaban trabajo, muchachos cumplían 18 años y estaban esperando era que llegaran los 18 para irse y se presentaban ante un batallón. Aquí vengo a presentarme porque voy a prestar servicio. Bueno, ellos eran para prestar un servicio a la patria. En este caso, de pronto muy pesado la comparación, pero vale la pena en el sentido de que se regaló decían, se regaló aquí al ejército. Bueno, entonces hay mucha gente que después de estar en la libertad de Cristo, después de haber sido comprado a precio de sangre, después de tener el nombre de Jesús, ¿sí? De tener todas las prelaciones divinas, entonces vuelve y se regala al pecado, vuelve y se regala a lo que no conviene. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos una palabrita que se llama lutró. ¿Qué es lutró? Comprar, soltar, poner en libertad mediante un precio. Juan 8:32 y Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces la misma creación tendrá que un día ser libre de toda la maldad. Ojo que este texto mal interpretado, algunos dicen que es que Dios va a sacar a los malos y va a dejar esta tierra. Pero la tierra va a ser purificada, esa punta de candela, según Primera de Pedro, según Hechos mismo capítulo 2, según Joel también capítulo 2, según Apocalipsis, va a ser deshecha, ¿sí? Entonces, no es un término para interpretarlo mal. Entonces, este lutró dijimos que es comprar y soltar y poner en libertad mediante un buen precio, inclusive hasta la misma tierra va a ser puesta en libertad. La diferencia, o va a ser purificada mejor a fuego. La diferencia entre agorazo, entonces, ¿recuerda qué era agorazo? Comprar esclavos para el servicio de su hacienda. Un señor compró esclavos para que le trabajaran en su hacienda. Él tenía los esclavos allí en su hacienda y los tenía para su propio beneficio, ¿sí? Cuando los enfermos cuando los esclavos estaban enfermos, cuando esos esclavos se enfermaban, los mandaban guardar en unas piezas, en unas habitaciones, ¿sí? Y a esos esclavos, la verdad, pues no les servía mucho al amo tenerlos allí, no era como mucha ganancia, llamémoslo así, para un amo tener un poco de esclavos, pues sin que produjeran, llamémoslo, porque es que ¿a quién le sirve un poco de esclavos que no produzcan? Pues a nadie, ¿cierto? A nadie le van a servir unos esclavos que no sirvan como para nada. ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, el hombre los deja por allí en un cuarto y le dice al mayordomo, váyales quitando el agua poquito a poco, quíteles el agua, vaya mirando usted ahí cómo le hace, quíteles de pronto el pancito, déles una ración más pequeña, déles más poquito, porque es que la verdad esos esclavos ya están consumiendo mucho. Y si se le quita el agua al esclavo enfermo y si se le quita el pan, pues ¿qué pasará con los esclavos? Entonces usted inteligentemente allá dice, pues se muere, claro. Y eso se hacía adrede. ¿Por qué adrede? Porque vuelvo y digo, ¿a qué amo le sirve tener un poco de trabajadores enfermos que tenga que darles de comer y darles medicina? Eso no le sirve a nadie. Pues mal hecho, ¿no? Pero esa era como la técnica, llamémosla así. Entonces ese es el señor que se llama como el agorazo. Ojo con eso. Y luego ahora vamos con el hexagorazo. Entonces, ¿qué es el hexagorazo? El hexagorazo es aquel que compra esclavos y vende esclavos. Él los compra y se gana unas monedas, se gana unos billetes comprándolos y vendiéndolos. Eso que le estoy diciendo aquí no es un cuento de hadas. Eso se manejó en el Antiguo Testamento y aquí en Colombia, hasta hace 100 años todavía había venta y compra de esclavos o compra y venta de esclavos. Y también se dejaban en el cuarto de San Alejo los esclavos enfermos y se les quitaba el pan y el agua para que se murieran. Eso existió por centenas de años o por siglos mejor o por casi milenios existió esa práctica malévola. Ahora el señor Lutró, entra uno que se llama el señor Lutró. Lutró es un señor que entra, ¿sí? Que entra y va a donde el agorazo, escúchelo bien, va a donde agorazo y le dice, véndame los esclavos que usted tiene. Y dice, no, yo no vendo esclavos. Vaya mejor donde Hexagorazo, que ese sí le vende, yo no me dedico a eso.
Entonces dice, no, yo quiero comprarle esclavos. Dice, no, pero es que yo no te vuelvo y le digo, no tengo para la venta. Ah, pues por ahí tengo unos que están enfermos. Pero eso si quiere, hasta lo regalo. Dice, no, yo no los quiero, no quiero nada que me regale, yo quiero que me los venda. Y precisamente a esos enfermos es que le quiero comprar. Véndame todos los esclavos que tenga enfermos y yo se los compro. Dice, bueno, ¿y qué precio me va a dar? Dice, el precio más alto. Ponga el precio más alto y yo se los compro. Y entonces va y le compra los esclavos que están en el cuarto de San Alejo, los enfermos, los que están ya con cáncer, los que están en la cárcel, por hecho, todos están en prisión porque están en un cuarto ya de pérdida. Entonces, esos, en lugar de que usted, como los tiene sin agua, yo les voy a dar agua, como los tiene sin pan, yo les voy a dar pan, y como los tiene ahí esclavos, pues véndamelos. Y él le dice, listo, usted es un mal comprador, pero usted me dice que los vende y me los paga bien, pues págueme y se los lleva. Entonces se los lleva y ese señor Lutro, entonces sana, le hace remedios a esos esclavos, los toma, los sana, les da agua, les da pan y cuando ya están bonitos y gorditos, como usted y yo, entonces les dice, ahora son libres y nunca más volverán ni a Gorazo ni a Etxagorazo. No sé si me hice entender, ¿sí? Entonces yo pregunto, Agorazo el que compra para su finca, tipo del diablo. El Etxagorazo el que tiene la compraventa, tipo pues del mismo pecado. ¿Y quién sería el señor Lutro, Alejandra? ¿Quién sería Lutro en este caso? Dios bendiga. El señor Lutro en este caso sería el Señor Jesucristo. Muy bien. Nos compró, nos dio agua, nos dio vida y vida eterna. Yo la verdad que a mí me conmueve este texto cuando llego acá siempre porque ¿quién compra esclavos enfermos para dejarlos en libertad y para sanarlos? Es una obra solamente del Señor. Es una obra, eso se llama redención. Si usted se aprendió eso esta noche, usted aprendió soteriología al mecho, porque eso se llama, eso tiene que ver con la redención, la doctrina de la redención, el rescate del secuestro. El Señor Jesús fue y compró a precio de su sangre preciosa todos los enfermos. Él dijo, venid a mí todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces ese es el Lutro. Y ya vamos a terminar porque la promesa con Andrés es de que terminamos muy temprano. Entonces yo quiero que usted sí le eche cabeza a esto y de verdad le dé gracias al Señor por haber sido tan bueno y por haberte comprado cuando nadie daba nada por ti. ¿Usted cree que Etxagorazo iba a ir donde Agorazo y le dice, véndame un compraventero de esclavos, véndame los enfermos? No, yo no compro eso. Ay, si yo no voy a comprar eso, ¿para qué? Yo no voy a comprar ese encarte. Pero para el Señor Jesús, lo que era encarte para el mundo, para el Señor Jesús, fue una bendición, nos compró y espera que nosotros seamos bendición. Entonces, redención en el Antiguo Testamento, ya dijimos que redención es rescatar del secuestro. En el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8, no puedo dejar de leerles esta palabra, mis hermanos, porque hay mucha clave aquí. Vamos a ir rápido aquí a Éxodo. Éxodo capítulo ¿qué? Memoria de pollo. Éxodo 3, 7, 8. Se me escapó otra vez acá esto. Éxodo 3, 7, 8. Y dijo Jehová, vamos a mirarlo aquí hasta el 8. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, vean un pueblo esclavo allá, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del jereseo, bueno, todos los feos. El Señor los quería rescatar de allá, los quería a Israel, lo quería sacar de allá, ¿y qué? Y rescatarlo, ¿listo? Entonces, cuando uno mira en el Antiguo Testamento toda esta parte, es algo maravilloso, hermano, porque uno encuentra una riqueza grande
encuentra también algo más, un texto que había puesto aquí de Levíticos, pero no sé por qué no lo encuentro, que lo puse más adelante, déjemelo ver acá. Ah, ya, sí, está más adelante. Entonces voy a acelerarle acá. Encuentra acá que era un pueblo esclavo, era un pueblo que estaba en esclavitud, era su pueblo, Israel. Él hizo un pueblo para que viviera en libertad y ahora estaba en Egipto en esclavitud, pues él fue y lo rescató. Lo rescató de allá. Le tocó sacarlo a las malas, pero lo rescató. Entonces, en el Antiguo Testamento los rescates también se daban por personas o por plata. En el Nuevo Testamento ese rescate o esa redención es una doctrina, como ya lo he dicho, que consiste en que Cristo con su vida, imagínate, con su vida rescató al hombre de la esclavitud del pecado. El hombre estaba esclavo del pecado. Entonces el hombre ya no era esclavo por otro hombre. Usted mira hombres bien vestidos, mujeres bien bonitas, mujeres, bueno, con toda la joyería encima, con todo el armazón y con toda su arquitectura o pictoresca encima, y parece que está muy bonita, muy elegante, pero está en sí esclava, maniatada del pecado. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Vamos entonces avanzando aquí. Aparece ahora el término Goel. Son términos como raros. Esta noche que agorazo, itzagorazo, lutró. Ahora aparece un término que lo llamamos Goel. ¿Y qué significa? Volvemos. En el Antiguo Testamento solamente, a ver, si una persona se vendía a otro, se esclavizaba a otro, el que lo podía rescatar era un pariente cercano, tenía que ser un familiar muy cercano. Levítico 25:25. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Levítico 25:25. Vamos a mirar por acá entre estos hermosos textos. Aquí está. 25:25. Note bien lo que dice. Cuando tu hermano, esto es para Israel, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Inclusive si él se hubiera esclavizado, hay otra parte que si él se hubiera esclavizado, es el pariente cercano el que viene a rescatarlo. Levítico 25:48, ¿qué pasa acá? Levítico 25:48, vamos a mirar aquí un texto más abajo, dice así: después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Vea, aquí donde yo les decía, si él mismo vendió su voluntad, si él mismo se esclavizó ante el otro, después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Un pariente cercano, y ojalá el primer pariente cercano en este caso sería uno de sus hermanos que pudiera hacerlo. Entonces, a este término se le llamó Goel. Indiscutiblemente tiene que ser hebreo, porque es Goel. En el Nuevo Testamento, Jesús aparece como el pariente de la humanidad, el pariente más cercano. Y usted encontrará que Jesús, entre todas sus multiformas para el ser humano, Jesús es también nuestro hermano. Sí, cosa tremenda, pero así es. Jesús también es nuestro hermano en el sentido del rescate, o en el sentido de Goel, o en el sentido de redención, de rescatar del secuestro. Solamente nos podía sacar otro humano. O sea, si el humano Adán fue el que pecó, ¿quién lo podía sacar? Su hermano. ¿Y quién era su hermano? Un hombre de carne y hueso. ¿Sí? ¿Me hago entender? No lo podía rescatar la paloma, no lo podía rescatar el buey. Por eso lo que se hizo cada año, los sacrificios de bueyes, corderos, palomas, esa sangre no podía ser sino por un año. ¿Por qué? Para poderlo rescatar para siempre. O sea, eso no era rescate. En el Antiguo Testamento no era rescate, era perdón de los pecados o de la culpa de ese año. Pero ya rescatarlo, ya redención, no podía existir, porque solo lo podía redimir era un pariente cercano. Y el Señor miró entre todos los seres humanos a ver cuál de los hombres lo podía hacer. ¿Y qué encontró? Ni uno. En los días de Noé dice, y Noé halló gracia delante de Dios. Pero en los días de la redención, ya del rescate para el hombre, no encontró ni uno. Entonces ahí se cumple Isaías 52:6. Escríbalo por ahí en un billete. Isaías 52:6. Yo mismo iré y os salvaré. Yo mismo estaré presente, yo mismo iré. Entonces ese Dios se manifiesta en carne, 1 Timoteo 3:16, y esa redención en carne, esa manifestación en carne, ya es sangre.
Por eso, ojo, ustedes predicadores, nunca prediquen cuando Dios murió en la cruz del Calvario. Por favor, no la embarre. No la embarre así de feo. No se haga tildar de falsa doctrina, porque le dicen que tiene falsa doctrina y si usted lo contempla así, la tiene. Porque la verdad, Dios no murió en la cruz del Calvario. Murió Jesús, el Hijo de Dios. Y luego Él no es Dios. Sí, pero murió la humanidad. Porque Dios en su esencia no muere, Él es espíritu. ¿Me hago entender? Entonces, en el Nuevo Testamento Jesús aparece como el pariente de la humanidad, el único en el cual hay rescate. Hechos 4, 11 y 12. ¿Se lo saben de memoria? Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entonces, el único pariente cercano que nos puede rescatar es ¿quién? El Goel, y el Goel es el pariente cercano, y el pariente cercano es Jesús.